Muy buenos días. En nombre de la Alcaldía Mayor de Bogotá, del Instituto Distrital de Recreación y Deportes, les damos la bienvenida al recorrido que, como acabamos de ver en estas imágenes de dron, son sitios absolutamente maravillosos e importantes. Entonces, bienvenidos a todos. Mi nombre es Jaime Rodríguez, soy guía profesional de turismo y hago parte del equipo de guías del Instituto Distrital de Recreación y Deportes. Bienvenidos, los invitamos a que compartan todos nuestra presentación, cualquier pregunta, cualquier inquietud que tengan. Hoy nos van a acompañar mis compañeros David Zambrano y Camilo Pinzón en el chat, así que cualquier cosa, inquietud, pregunta, solicitud que deseen hacer, pues lo pueden hacer por el chat. Igualmente, pues me acompaña mi compañera Carolina, que ya se va a presentar, y nuestra paramédico Diana Gómez, que nos va a hacer unas rápidas recomendaciones. Entonces, bienvenidos, vamos a ir a un sitio maravilloso, interesante, esperamos que lo disfruten y que conozcamos la importancia de estos sitios que vamos a visitar. Entonces, nada, bienvenidos, escríbanos, pregúntenos desde dónde se conectan e iniciamos. ¿Listo? Hola, muy buenos días a todas las personas que se van conectando desde este momento con nosotros. Qué rico volver a estar con ustedes, pues en un nuevo recorrido virtual. El día de hoy, como lo mencionaba Jaime, pues vamos a ir a reconocer esos espacios que de una u otra manera pues abastecen en cuanto al tema hídrico en la ciudad de Bogotá. Entonces es muy importante como reconocer estos territorios, ¿sí? Que hacen posible que el agua potable pues llegue directamente a nuestra casa y pues donde lo más importante no solamente es reconocerlo, sino también como darle esa importancia que pues tendría el cuidado del agua, que es el elemento más importante pues para que nosotros podamos vivir. Me presento, mi nombre es Carolina Rivera, hago parte también del equipo de guías del Instituto Distrital de Recreación y Deporte, soy guía egresada del SENA, licenciada en Recreación de la Universidad Pedagógica y actualmente estoy haciendo una especialización en Educación y Gestión Ambiental en la Universidad Distrital. Entonces, nuevamente, bienvenidos a todos. Un saludo muy especial a las personas que se van conectando desde este momento. Espero que esta mañana pues sea un poco diferente, donde aprendamos y reconozcamos los diferentes espacios que tenemos en nuestro territorio. Entonces, recuerden, por favor, decirnos desde dónde se conectan, compartir pues el enlace para que otras personas también tengan esa oportunidad pues de seguirnos y pues de aprender un poquito acerca de estos recorridos virtuales. Entonces ahora los dejamos con Diana. Diana nos va a dar unos protocolos de bioseguridad bastante importantes y que tenemos que tener presente pues en estos momentos de pandemia. Antes de pasar con Diana, les voy a dar la trivia al día de hoy. Recuerden por favor contestarla y al final del recorrido pues les daremos la respuesta. La trivia es: durante la inauguración del complejo acuático estuvo este reconocido nadador, Michael Phelps, Mark Pitts o Alexander Popov. Entonces, por favor, contéstenos y ya al final del recorrido les daremos la respuesta. Recuerden, por favor, compartirnos y seguirnos por las diferentes redes sociales. Dianita. Caro, Jaime, buenos días para toda la comunidad que nos acompaña el día de hoy en este hermoso recorrido. Nada, como siempre, acompañándolos, les recuerdo, mi nombre es Diana Gómez, hago parte del grupo de caminatas del IDRD, soy la encargada del tema de salud. Y pues nada, el día de hoy, como siempre, darles las recomendaciones. Primero que todo, agradecerles a todos los papitos, a las personas que fueron muy conscientes con el tema de la noche de ayer, Halloween. Pues hasta el momento el reporte ha sido muy positivo. Qué bueno saber el cuidado que se le ha tenido a sus niños, a la familia, el estar, esta celebración muy prudente ha sido en casa. Entonces recordemos siempre que el virus sigue presente, tenemos la salida, pero el virus sigue ahí. Entonces, como siempre, un pequeño recorderis de lo que estamos haciendo, de qué es y por qué debemos cuidarnos tanto ante esta situación que estamos viviendo hoy en día. Recuerden, por favor, el tema del tapabocas de manera constante, que cubra desde la parte superior de la nariz hasta el mentón, que no quede partes donde nos entre en aire, donde no tengamos que estar retirándolo, que no nos quede muy ajustado y tengamos la opción de poder respirar y no cause ninguna incomodidad. Entonces,
en este momento vamos a hacer el recorderis del por qué debemos cuidarnos tanto y prevenir tanto este virus. Listo, entonces, pues nada, muy importante, no dejemos de lado el lavado de manos, el estar cuidándonos, el tener a nuestros hijos con la recomendación de estar lavando nuestras manos, ¿no? No solo después de que comamos, de que entremos al baño, sino después de estar en clases, de que vayamos a comer antes, después de comer, después de levantarnos, antes de irnos a dormir. Entonces, recordemos el cuidado, el trabajo en equipo, la confianza que generan nuestros familiares, esto genera un buen trabajo en equipo. Entonces, un abrazo, estos lindos paisajes. Muchísimas gracias. Listo, Diana, muchísimas gracias por esas recomendaciones que, como siempre lo decimos, pues son muy importantes, especialmente en esta etapa que estamos atravesando, porque a veces yo creo que hemos podido observar que todo el mundo se está relajando, ¿no? Y considero yo que es cuando más debemos estar pendientes de todo lo que pueda suceder. Entonces, muchas gracias, Diana. Unas recomendaciones muy importantes. ¿Listo? Entonces, nada, vamos a iniciar nuestro recorrido y aquí hay que hablar algo interesante y es que normalmente cuando nosotros hemos hecho el páramo de Sumapaz, el páramo de Chingaza, cuando hemos hablado del río Tunjuelo, bueno, cuando hemos hablado de todos esos escenarios que hay en este sector, pues siempre nos hemos referido al embalse de la regadera, ¿cierto? Y hemos hablado de él. Entonces parece como demasiado obvio ese sitio. Pero digamos que nosotros cuando hicimos esta presentación quisimos un poco ahondar más en estos espacios, ¿cierto? Porque nosotros siempre hemos hablado de un embalse, siempre hemos hablado de una represa, pero muchas veces, bueno, pero pues, ¿qué es un embalse y qué es una represa, ¿cierto? Yo creo que deberíamos empezar como por ese tema inicialmente, ¿cierto? Entonces digamos que el hombre a través de la historia... Nada, vamos a iniciar nuestro recorrido. En este momento, digamos que el hombre a través de la historia ha almacenado agua para diferentes oficios, para diferentes cosas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el hombre embalsa agua para consumirla, ¿cierto? Pero también la embalsa para producir energía, para los riegos, para evitar inundaciones, para una cantidad de cosas, ¿cierto? Entonces yo creo que nos podríamos referir primero a qué es una presa o una represa, que prácticamente son sinónimos de los dos, ¿no? Que digamos que es una obra, normalmente es lo que ustedes estamos viendo acá en esta imagen, es una obra que se hace para contener el agua, ¿cierto? Para contener el curso del agua, ¿cierto? Es donde digamos que las aguas quedan retenidas. Normalmente pues se hace donde hay algún tipo, pues en los grandes ríos, ¿cierto? Rápidamente, ¿para qué? Para ver un poco esa historia del agua, ya hemos hablado del río San Francisco, el río Icachá, ese primer acueducto que tuvo la ciudad de Bogotá cuando era solo la época de la colonia, pero digamos que hacia los años 30 esta ciudad había crecido de una forma desmesurada, ¿cierto? Entonces, pues hubo necesidad de construir este tipo de represas y embalses, ¿no? Entonces, como les decía,
este embalses, estas represas, pues se utilizan justamente para eso, ¿cierto? Para almacenar el agua. Entonces se hacen a través de los recursos hídricos que tienen nuestras montañas, ¿cierto? Nuestra geografía. Y como les decía, para evitar esos riesgos de inundación, para producir energía limpia, que también sea energía limpia, pero que también sea sostenible, ¿cierto? Y digamos que hay algunos conceptos que sería bueno que de pronto los aclaráramos, ¿cierto? Porque podemos hablar, digamos, en esta imagen que estamos viendo acá, hay diferentes tipos de construcciones, ¿cierto? Entonces, digamos que existen los diques, existen las presas y existen los embalses, ¿cierto? Entonces es importante que hablemos de ese tema y que lo conozcamos. Entonces, así como estamos viendo en esta imagen, digamos que una presa o una represa, que como les digo son palabras sinónimas, que es la que se utiliza eh, para, para aquellas construcciones que prácticamente lo que se hace es desviar y detener el agua corriente del agua, ¿cierto? Es para almacenarla. ¿Cierto? Esa es la función que cumple la represa. Los diques, pues no son más que es la pared que vemos acá en este caso de la imagen, esas grandes paredes que se construyen para frenar el paso del agua. Y normalmente, pues son construcciones hechas por los humanos, ¿cierto? Pero también digamos que hay en otros casos, como en las lagunas o en las grandes lagunas, que son no solo no hechas por los hombres, sino producto de la naturaleza, ¿cierto? Entonces, esa es la característica que tiene el dique, es el muro, que es lo que nosotros en muchas ocasiones llamamos el muro de contención, ¿cierto? Que es el que ayuda a almacenar el agua, ¿cierto? Y el otro, pues, que es el embalse, que es el tema de lo que vamos a tratar, que son las aguas que quedan acumuladas como consecuencia de la construcción de esa represa, ¿cierto? Entonces es finalmente el sitio donde se almacena. Esa es la labor del embalse, ¿cierto? Digamos que normalmente se construye entre los cerros, ¿cierto? Donde hay zonas que son zonas, digamos que donde hay montañas, por ejemplo, en este caso, en el sector de Usme, pues tenemos todo el sector de Ciudad Bolívar, el sector de Usme, ¿cierto? Que son grandes valles, pero que están en medio de montañas y que se convierten en esos espacios con el objeto de llenar la zona de agua e impedir que salga, ¿cierto? También se usa también la fuerza de la corriente de los ríos, eh, que se va almacenando y después se va soltando poco a poco, siempre digamos que a un ritmo constante, ¿no? Digamos que otros de los temas principales de las represas son las turbinas que se construyen en el caso de cuando se hace para hacer generación de agua, ¿cierto? Entonces hay unas grandes turbinas que tienen unas aspas que son las que se encargan de mover e impulsar el agua, generando obviamente la energía, ¿no? Entonces esta, después de que es generada esa energía, pues es transformada en electricidad y posteriormente pues se va a distribuir entre los hogares, ¿cierto? Entonces son esos procesos que hacen estas represas, ¿cierto? Y que en cierta medida, si uno piensa en la época antigua, en la época de los molinos, que eran molinos que eran hechos y movidos por el agua, ¿cierto? Como en el caso del Vicachá, cuando hemos ido al Vicachá, todo ese tema que ya sabemos y que hacen que el agua permita cumplir esas funciones, ¿cierto? Digamos que esta normalmente, digamos una represa de estas, se hace normalmente en una cosa que se llama hormigón o en cemento, ¿cierto? Eh, digamos que son algunas que se hacen en hormigón, otras que se hacen en piedra, ¿cierto? Digamos que hay diferentes formas de construir sobre los ríos, ¿cierto? Sobre los arroyos, sobre los canales, para embalsar el cauce del agua para construir estos embalses, ¿cierto? Digamos que los embalses tienen unas características y son algunas que son, como por ejemplo, como el embalse, que es cuando hablamos de embalse, es el volumen de agua que está retenido allá, ¿cierto? Es como ese platoncito donde nosotros guardamos o almacenamos el agua. Están los taludes, que son toda la infraestructura que limitan el cuerpo, ¿cierto? El cuerpo de la represa, toda la construcción que se hace, toda esa infraestructura que está alrededor de la represa, se conocen como los taludes, ¿no? Y también están otros elementos como las compuertas, ¿cierto? Esas compuertas que son dispositivos mecánicos eh,
que permiten regular el caudal del agua, ¿cierto? De que en un momento salga más o menos de agua. Entonces, para eso se utilizan las famosas compuertas. Y también, pues, se cuentan con los vertederos, ¿cierto? O lo que nosotros normalmente en los recorridos llamamos los rebosaderos, ¿cierto? Que digamos que es donde se salen los excesos de agua cuando la represa está llena, ¿cierto? Cuando hemos visto esos rebosaderos que cuando ya hay inviernos muy fuertes y el nivel del agua en esta represa sube, pues simplemente este vertedero es el que permite que el agua baje. Y también, pues obviamente, dependiendo de la función, pues sale el agua también para producir ese movimiento, para producir la energía, ¿cierto? O simplemente para el almacenamiento de agua, ¿cierto? Digamos que finalmente, para hablar de los embalses, de las represas, perdón, hay desde el punto de vista social, ¿cierto? Desde la parte humana, digamos que hay varias contradicciones respecto a la construcción de estas represas, ¿cierto? Porque pues en algunos, los que están a favor de estas represas, pues hablan que es importante porque el hombre debe controlar el agua para incrementar, digamos que el bienestar que van a tener las personas con esas aguas, ¿cierto? Pero digamos que hay otras personas que también pues no están de acuerdo por otras razones que son respetables y son como la posible tragedia que se pueda provocar en algún momento cuando se pueda llegar a romper un muro de estos de contención, ¿cierto? De hecho, ahorita cuando se hizo la de Ituango hubo muchos problemas justamente por eso, porque preciso llegó en un momento que había un invierno muy fuerte y pues tenía, digamos que muchos problemas, ¿no? Entonces también dicen que pues en algún momento puede causar la muerte pues, de miles de personas y también de pronto cuando se ocupan espacios que de pronto en algún momento fueron espacios arqueológicos, ¿cierto? Y que pues desafortunadamente por la necesidad de agua y por el progreso, pues hace que todos estas cosas desaparezcan, ¿cierto? Pero bueno, digamos que es un poco el precio que hay que pagar para poder tener agua en las grandes ciudades como Bogotá, ¿listo? Tienes el micrófono apagado, Carolina. Muchísimas gracias por esa contextualización, Jaime, que nos haces. Es muy importante pues que nosotros como ciudadanos de Bogotá pues reconozcamos cómo es ese proceso del agua en nuestra ciudad. ¿Sí? Antes de proseguir un poco con nuestro recorrido, vamos a dar unos saludos muy especiales. Mariluz Tamayo, que se conecta como siempre desde la localidad de Kennedy, Carmen Arias desde la localidad de Rafael Uribe Uribe, Keisha Fajardo desde la localidad de Kennedy, Clara Estela Galvis desde Modelia, nos envía un gran abrazo, Rosa Castillo Gil, Augusta Georgia, Mónica Viviana Cañón, muchísimas gracias por estar conectadas. Nos saluda desde Usme, Carmen Pinilla Telles desde Bosa. Un saludo muy especial para Doris Parra, que se conecta desde Suba. Blanca Chaparro se conecta desde Marruecos y Alexandra Barcasel se conecta desde Barcelona, Puente Aranda. También nos saluda Hernando Alvarado y nos dice que desde cuándo pues empezarían como a programar las visitas presenciales. En este momento en el Instituto Distrital de Recreación y Deporte pues están planteando unos protocolos de bioseguridad bastante importantes para tener presente pues en este momento de pandemia. Estamos ya haciendo como la programación de unos recorridos presenciales que iremos a realizar y las inscripciones serían por la página del Instituto Distrital de Recreación y Deporte. Hay que tener muy presente que el cupo máximo sería de 10 personas por escenario. Entonces hay que estar muy pendiente de la página del IDRD para ir reconociendo un poco cuáles son esos espacios, pues que ya tendremos la oportunidad de ir a visitar, pues ya de forma presencial. ¿Listo? Entonces vamos a seguir un poco con nuestro recorrido y así como Jaime nos mencionaba, pues qué es eso tan importante de una presa, ¿sí? Todas esas construcciones hidráulicas que de una u otra manera pues nos ayudan con el abastecimiento de agua, también es muy importante reconocer que es un embalse. ¿Listo? Entonces, un embalse básicamente es la acumulación de agua producida por la construcción, como nos mencionaba Jaime, de una presa sobre un río, sobre un arroyo, ¿sí?
la cual pues se cierra parcialmente o totalmente sobre el cauce. Se puede decir que es un gran depósito artificial de agua construido generalmente pues para el almacenamiento o la retención del agua, tanto del río que viene o de la lluvia, y casi siempre se utilizan para el riego, para abastecer poblaciones o para producir energía. Básicamente acá en la ciudad de Bogotá, pues casi siempre los embalses se construyen es para el abastecimiento de agua. Hay que recordar que estas mega obras pues realmente son construcciones hechas por el hombre, ¿sí? No son construcciones que se hayan generado pues de forma natural. Entonces, ¿para qué se construye básicamente un embalse? Uno, para regular el caudal del río, ¿sí? O de la fuente hídrica, almacenando el agua de los periodos donde pues llueve bastante y utilizarlos durante los periodos más secos. Quiere decir que se acumula el agua muchísimo en invierno para sacarla o para empezar a abrir como esas compuertas que nos mencionaba Jaime ya en tiempos de verano. También se construyen estos embalses para la generación de energía eléctrica, para el riego de los cultivos, para el abastecimiento de agua potable, que de hecho de muchos de los embalses, o bueno, que tenemos en la ciudad de Bogotá, el agua ya saldría hacia las plantas de tratamiento. También muchas veces tiene un uso industrial y crea, pues aparte de eso, espacios de esparcimiento y hasta muchas veces, pues turísticos, como lo podría ser el embalse La Regadera. Entonces, como nos mencionaba Jaime, dentro de esos embalses vamos a encontrar unas estructuras que se conocen como unos vertederos, o nosotros los llamaríamos más bien como unos conos, ¿sí? Esos vertederos que más adelante los vamos a ver, o aliviaderos, son esas estructuras hidráulicas construidas para permitir el paso libre o controlada del agua que se va almacenando en este embalse. Entonces, cuando hay temporadas de invierno bastante fuertes, empieza el cauce del embalse a subir bastante y es cuando empieza a salir por ese vertedero o por ese aliviadero, que después pues ya se abre una compuerta y da origen a que siga pues río abajo o cauce abajo. ¿Sí? Hay varios vertederos, hay unos compuestos, hay unos simples, hay otros que son con diques, ¿sí? Como también pues nos mencionaba Jaime en cuanto a las presas. Entonces, ¿cuáles son las funciones más particulares que se tienen dentro de estos embalses? Entonces, como les mencionaba, es para el almacenamiento prácticamente del agua y el abastecimiento de agua potable para los ciudadanos, pues en Bogotá. Se debe tener en cuenta que casi siempre estos embalses pues llegan a un límite y es cuando se tienen que abrir pues esas compuertas para que empiece pues ya a salir el agua y se empiece a originar adentro de esos caudales. Después de que salga el agua de estos embalses, pues ya se irían hacia las plantas de tratamiento. Se dice que gracias a ese sistema que tiene el acueducto, la empresa Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, el agua potable que llega a nuestra casa más o menos es entre un 96 y un 97% de agua potable. La ciudad de Bogotá, dicho así, pues sería la única ciudad donde podríamos tomar el agua directamente de la llave. No necesitaríamos hervirla, ¿sí? Por esos tratamientos que se le dan al agua, pues para que llegue totalmente limpia. Se dice que el agua, pues es gratis, ¿no? Porque el agua, pues nace en la parte alta de las montañas, en los páramos, gracias a esas plantas, pues que hemos mencionado durante muchos recorridos, que son los frailejones, ¿cierto? Pero ya que es gratis, pues lo que nos están cobrando la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá no es la cantidad de agua que gastamos, sino es la limpieza que le hacen al agua para que llegue totalmente limpia y pues para que nosotros los ciudadanos la podamos tomar. Si nosotros vamos, por ejemplo, a Tierra Caliente, a Melgar, a Girardot, pues ya sería totalmente distinto porque ya no podríamos tomar el agua de la llave. Allí no hay plantas de tratamiento, no hay como toda esta tecnología que hace que el agua pues llegue totalmente limpia. Por eso es que es tan importante pues todo esto de los envases, de las presas, porque de una u otra manera pues lo que hacen es abastecer a la ciudad, ¿sí? De agua potable,
¿sí? Y que pues durante épocas de invierno se puede almacenar toda esta cantidad de agua para que de una u otra manera en épocas de verano pues la ciudad pues no tenga escasez en cuanto a este líquido tan importante. Entonces ya después de dar toda esta contextualización de que es una presa, de que es un embalse, porque pues muchas veces no tenemos como esos términos bien definidos, entonces ahora vamos a reconocer algunos embalses que son muy importantes y que pues también abastecen pues gran parte de la ciudad de Bogotá. Entre esos pues ya tenemos acá el embalse de San Rafael. Entonces, este embalse de San Rafael básicamente es un sitio pues que de una u otra manera en algunas ocasiones ha tenido bajos niveles, ¿sí? Y esto pues realmente se construye para abastecer a la ciudad mientras se realizaba el mantenimiento de los túneles de Chingaza. Se ha recuperado y actualmente tiene almacenados más o menos entre 35 y 40 millones de metros cúbicos que equivalen a un 52%, entre un 52% y un 60% pues de su capacidad. Hay otros embalses que también vamos a encontrar. El sistema de Sumapaz, pues es el que abastece el embalse de Chisacá, que tiene un volumen de almacenamiento del 100%, y de la regadera, que más adelante vamos a estar hablando de él, que se encuentra más o menos entre un 90 y un 96%. Hay otros embalses que no administra la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá, pero que también se toma agua para la ciudad. Entre ellos pues es el Cisga, el Neusa y el Tominé, que se encuentran más o menos entre un 60%. Entonces, estos embalses o estas presas pues son muy importantes para la ciudad. De hecho, el acueducto ha hecho un llamado a los bogotanos para que se mantengan pues esas buenas prácticas del uso racional del servicio de agua, porque han habido momentos en que realmente pues no hemos tenido como tanta escasez de agua, pero sí se ha visto que estos embalses pues han bajado un poco su nivel, y es cuando nos invitan como a esa práctica del uso racional pues de este elemento. El embalse de San Rafael es básicamente como una estructura localizada en el municipio de La Calera, a 12 kilómetros pues de la ciudad de Bogotá. Este proyecto se realiza con el fin de suministrar agua potable pues a la mayoría de algunas partes de la ciudad de Bogotá, ¿sí? Del norte de la capital y de algunos municipios como La Calera, como El Sopó y como Huasca. Este embalse comenzó con su construcción a finales de los años 80 y fue inaugurado más o menos en el año de 1996, rodeando a la planta de tratamiento de Francisco Biesner, la cual funcionaba desde el año de 1972 como embalse de reserva para el sistema de Chingaza. Y ante los continuos derrumbes del túnel que se construyó del suministro que provenía del embalse de Chuza. Más o menos para el año 1997, un derrumbe que se tuvo sobre esa zona del túnel que conectaba con el embalse de Chuza y con la planta de Francisco Biesner, pues es que se construye realmente el embalse de San Rafael, que en ese momento pues sostuvo o medió un poco como toda la demanda que se tenía en cuanto a los habitantes y este elemento hídrico tan importante. Sin embargo, por las condiciones de sequía, pues no fue posible pues evitar largos periodos de racionamiento, mientras la conexión pues de una u otra manera era restablecida. De igual forma, durante los cierres periódicos por mantenimiento de los túneles, el embalse de San Rafael soportó la demanda que se necesitaba en esta ciudad. Este embalse realmente tiene una altura de 59.6 metros y una capacidad de 71 millones de metros cúbicos y alberga más o menos 371 hectáreas. El embalse consta de un dique auxiliar y una estructura con una altura pues bastante alta, donde tiene un volumen de relleno de 80.000 metros cúbicos, y la función es la de cerrar una depresión pues en cuanto al nivel que se tiene pues en la zona, en esta zona del embalse. No es un embalse del cual el agua va directamente a Bogotá, pero poco a poco en los últimos años se ha estado recubriendo el túnel que trae el agua desde Chingaza,
¿sí? Y pues que en ese lapso de tiempo son 38 kilómetros del túnel que se realizó en acero y en concreto. Entonces, este embalse realmente se utiliza como una parte de emergencia cuando no se tiene como bastante abastecimiento en otras partes pues de la ciudad de Bogotá. Entonces, por eso es que es muy importante, no solamente el día de hoy, reconocer pues estas infraestructuras hidráulicas que se tienen en la ciudad o que de una u otra manera abastecen con este líquido tan importante, sino también pues hacer un llamado a cuidar el agua y a cuidar toda esta parte de ecosistema que de una u otra manera pues hace que nosotros tengamos el abastecimiento de este líquido pues tan importante para poder vivir. Entonces ya vamos a seguir un poco con el recorrido. Bueno, esta imagen es una imagen que se toma cuando uno sube a la parte alta del sendero de la Aguadora. Allí cuando uno sube a la parte alta por el lado de un carreteable que hay, uno llega hasta el mirador pues para poder observar el embalse de San Rafael. Entonces, los senderos ecológicos no solamente nos muestran como toda esa parte de cobertura de vegetal, de las funciones ecosistémicas que tienen pues los diferentes territorios, sino también nos van contando, como mencionaba Jaime, como esa historia del agua y como esa organización que se debe tener en cuanto a la forma estructural para que pues los bogotanos tengamos el abastecimiento pues de este recurso tan importante pues para poder vivir. Entonces, como les mencionaba, está el embalse de Neusa, del Cisga, ¿sí? Que esos, pues, a pesar de que quedan fuera de Bogotá, también hacen que nos llegue, pues, el agua a nuestra ciudad. Está el embalse de Chuza, el embalse de La Regadera y el embalse de Chisacá, que un poco más adelante, pues, vamos a estar mencionando. Entonces, vamos a seguir con nuestro recorrido y vamos a llegar a una parte muy importante que tenemos dentro de ese complejo y es el páramo de Chingaza. Perdón, tenía el micrófono apagado. Sí, bien interesante. Estaba viendo las cifras que está dando Carolina y son realmente, no sé, abrumadoras por las cifras que yo tengo del embalse de la regadera, que ahora también lo vamos a hablar, ¿no? Digamos que acá en el páramo de Chingaza, pues es bien importante, porque pues yo creo que acá no hay necesidad, bueno, prácticamente tendría que leer lo que está diciendo acá, pero digamos que es una realidad bien importante, ¿no? Que proveen los páramos que proveen más del 70% a la población de agua, ¿cierto? Y dice acá que ahorra millones en tratamientos de agua y en infraestructura para transportarla. Esto es bien interesante, ¿por qué? Porque nosotros como en Bogotá tenemos, digamos que la fortuna, por llamarlo así, que los mayores proveedores de agua que tenemos, que son pues obviamente lo que hemos hablado ya muchas veces, que es el páramo de Chingaza, el páramo de Sumapaz, digamos que tienen unas características y es que están arriba, su nivel, su cota es mucho más alta que Bogotá, ¿cierto? Bogotá está a 2.600 metros de altura, mientras que los páramos pueden alcanzar hasta, yo creo que por el páramo de Sumapaz, yo creo que se alcanzan a conseguir hasta 4.000 metros de altura. Entonces digamos que por física, estos embalses, perdón, sí, digamos que por física, todo esto que genera agua en la parte alta, todos esos ríos y quebradas, simplemente que por física lo que hacen es bajar, ¿cierto? Y pues incluso, indudablemente, pues se evita un gran gasto en otro tipo de infraestructuras, ¿sí? Y creo que ya lo he mencionado en otras oportunidades, que por ejemplo, en la Ciudad de México no tienen esa posibilidad. Ellos tienen que traer el agua desde las partes bajas. Y para traer el agua de las partes bajas, pues imaginen ustedes que se necesita toda una infraestructura eh, para llevar el agua allá a la parte alta. En cambio, nosotros no, nosotros tenemos el agua en la parte más alta y nos permite, y obviamente pues uno de esos es el páramo de Chingaza, ¿cierto? Que es junto con el páramo del Sumapaz y toda la cadena montañosa de los cerros orientales que forman, digamos que también no sé si hasta qué punto hace parte de la estructura ecológica principal de Bogotá, ¿no? Y de donde hay una generación de agua, de donde se capta el agua, y digamos que son zonas muy importantes, ¿no? Cuando uno observa estos sitios como el páramo de Chingaza, donde hay una innumerable cantidad de lagunas, que junto con todo el ecosistema, ¿cierto? Pues que en estos sitios se encuentra un ecosistema prácticamente desde el bosque andino hasta la zona de subpáramo y páramo, donde hay estos almacenamientos de agua que son muy, muy, muy importantes para la ciudad.
y que permiten, pues obviamente, ese abastecimiento. Entonces, como les digo, tanto el páramo de Chingaza como el Sumapaz se convierten en esas grandes captadores de agua y aprovisionadores, por llamarlo de alguna forma, para esta ciudad. Entonces es bien importante porque, como decía Carolina hace un momento, nosotros tenemos las aguas tenemos una cosa muy curiosa, ¿no? Tenemos cosas como el agua una de las aguas más puras, más limpias del mundo, pero también aguas como el río Bogotá, que son de las más contaminadas, son como una cosa muy curiosa y muy interesante esa comparación. Entonces, digamos que acá también hay algunas pequeñas infraestructuras o algunas infraestructuras acá en el páramo de Chingaza que vamos a observar antes de ingresar ya a lo que nos corresponde al embalse de la regadera. Bueno, Jaime, entonces acá es muy importante hablar de la represa de Chingaza, ¿sí? Esta represa o embalse de Chuza está en el Parque Natural Chingaza, en el municipio de Fomeque, Cundinamarca, en la misma vertiente de la laguna de Chingaza. La obra se termina más o menos en el año 1982, contratada por la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá. Las aguas de su sistema hidrográfico pues aprovechan básicamente el consumo humano y para las actividades agropecuarias de varias poblaciones que quedan ahí alrededor, como para la generación también de energía eléctrica. De hecho, se dice que este sistema provee de agua potable a un 80% de la población de Bogotá. Este embalse almacena más o menos 220 millones de metros cúbicos de agua captada, pues por unos ríos que quedan muy cerca, como lo son el Guatiquía, el Chuza y la Quebrada Leticia. Además de esto, la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá tiene captaciones de la Quebrada del Mangón, que queda muy cerca y que hace parte pues de esta cuenca de Chingaza, ¿sí? Sobre el Río Blanco. Está a una distancia de carretera de 55 kilómetros de la ciudad de Bogotá. El embalse de Chuza cuenta con una vida útil más o menos de 25 años. Se encuentra a una altura de 2.990 metros sobre el nivel del mar, sobre la cuenca del río Chuza, y pues que se le atribuye al río Guatiquía, que pues ya lo había mencionado. Abarca una área embalsamada más o menos de 537 hectáreas, ¿sí? Siendo el destino principal de las aguas del embalse y pues del consumo y abastecimiento que se debe tener en la ciudad. Se caracteriza por la buena calidad de sus aguas y sus variables se ajustan a las normas exigidas pues que se debería tener por la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá. Se dice que este sistema de Chingaza también pues ha pasado por varios procesos, ¿sí? Ya que para su construcción durante mucho tiempo pues tuvieron que hacer unos campamentos construidos de 3.000 metros de altura, ¿sí? En medio pues de estas inclemencias que se tenían dentro de este páramo y en cuanto a la precariedad de los medios de comunicación para que las personas pues pudieran construir este sitio, ¿no? Los estudios topográficos de geología y hidrología eran muchos y pues muy delicados y no había un alojamiento realmente para llevar los equipos para que se pudiera pues realizar esta obra pues para el abastecimiento de agua que debería llegar a la ciudad de Bogotá. Entonces aquí más o menos estamos viendo cómo es esa imagen panorámica de lo que se tiene pues realmente este embalse o de esta represa, pues que pertenece al sistema de Chingaza y que como nos mencionaba Jaime, pues gracias a la zona de páramo es que podemos tener el abastecimiento de este elemento pues hídrico. Listo, Carolina, mil gracias. Bueno, es bien interesante todo este tema del agua, realmente es maravilloso. Digamos que ya entrando en materia y hablando ya de lo que del tema de hoy, que son los embalses de la regadera, Ichizaka, es bien importante. Hace un momentico yo mencionaba que estaba aterrado con las cifras que estaba mencionando Carolina, ¿no? Sobre el almacenamiento de agua en estos embalses, ¿no? Porque digamos que que es concretamente, que es el embalse de la regadera, que está obviamente ubicado acá en el departamento de Cundinamarca, en la localidad, en una de las localidades, de las 20 localidades de Bogotá, que es la localidad de Usme, digamos que tiene unas características bien importantes dentro de la historia de la arquitectura en Bogotá o de las construcciones en Bogotá, ¿cierto? Porque estamos hablando de los años 30, 34, donde
esa ciudad que originalmente se abastecía, como les digo yo, de esos ríos que estaban en el centro de Bogotá, que es el San Francisco y el Vicachá, pues crece esa ciudad y ya llega a un número mucho mayor del que para ese entonces había, no sé, calculo yo unos 200.000 habitantes. Entonces se necesitaba construir un embalse justamente para captar aguas, para proveer de agua a esa ciudad que ya había en los años 30 ya había crecido lo suficiente, ¿cierto? Entonces, digamos que esta es una obra de ingeniería muy importante porque prácticamente es la primera obra de ingeniería civil que se hace no solo en Bogotá, sino en Colombia. Entonces, imagínense ustedes que se hace esta construcción de este embalse de la Regadera a una altitud sobre los 3.000 metros de altura aproximadamente. El área que tiene este sitio es solo de 41 hectáreas, ¿cierto? Entonces, yo creo que si lo comparamos un poco con los embalses que nos ha hablado Carolina, este, pues como fue el primero, digamos que era, digamos que en menor magnitud, ¿cierto? Entonces, imagínense solo cuando 41 hectáreas del terreno y una profundidad, por ejemplo, en el caso de la profundidad de estos, es cerca al muro de contención, eso tiene una profundidad de 31 metros. Y curiosamente, es que Carolina hablaba de 37 millones de metros cúbicos en esos otros embalses. Este embalse solo tiene 3.8 millones de metros cúbicos que almacena, ¿cierto? Entonces podemos ver cómo es la gran diferencia. Entonces acá ustedes están viendo cómo se hace ese proceso originalmente de la construcción de ese embalse, que debió ser obviamente un proceso bien dispendioso, porque la ciudad no es lo que hoy es hoy. Hoy podemos llegar hasta el embalse por carreteras pavimentadas, ¿cierto? Sin ningún problema, pero para la época, pues seguramente y conducir toda esa cantidad de material que se necesitaba era bien complicado. Entonces ya hemos hablado de que en algún momento se utilizó el tren para llevar todos estos materiales que eran materiales pesados. Además, cuando se hacen cosas en concreto, pues también se necesita ¿de qué? Del hierro, ¿cierto? Del acero, más el cemento, bueno, todos esos materiales que necesitamos. Entonces fue un proceso que fue bien largo y bien interesante. Y porque entonces una vez que se hace el embalse, que es esta imagen que estamos viendo acá, ese es el embalse de la Regadera, y en la parte de abajo observen ustedes que está el embalse de Chizacá. Originalmente estaba solo el embalse de la Regadera, y este embalse pues era abastecido pues básicamente por el páramo de Sumapaz, más que por el páramo, por los ríos o algunos ríos, ¿no? Porque de los que nacen arriba en la parte alta del páramo de Sumapaz. Entonces, como estamos viendo ahí, está el río Chizacá, está el río Curubital y está el río Mugroso, ¿cierto? Que son los que abastecen, digamos, hagamos de cuenta que no existe todavía el embalse del Chizacá. Entonces, este embalse era, la captación de agua que tenía era de esos ríos que estamos observando aquí en el mapa, ¿cierto? Y una vez que se embalsa el agua y se tiene en el sitio, entonces a través de unas tuberías, como pueden ver ustedes esas imágenes, esta imagen que nos está señalando Carolina y esa línea apuntada, se lleva hacia la primera planta de tratamiento que tuvo Bogotá, ¿no? Y ese es otro tema súper interesante desde el punto de vista, como les digo, de ingeniería y arquitectura bien interesantes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que el agua ya es conducida directamente a esta planta de tratamiento de Vitelma, donde se hace el proceso de potabilización, ¿cierto? Obviamente hoy en día, para los que han ido, observen ustedes, esta era la tubería o es la tubería que se utilizó en su momento para llevar el agua en forma subterránea desde el embalse de la regadera hasta la planta de tratamiento de Vitelma. Entonces, yo no sé, los que han ido, por ejemplo, al parque Entre Nubes, cuando uno vaya donde está la casita esta abandonada, hay un sitio donde pasa una tubería muy grande que es esta justamente, la que lleva el agua hacia la planta de tratamiento de Vitelma, ¿no? Acá pues una imagen para los que de pronto nos acompañan hoy y no han tenido la oportunidad. Este es un sitio que es la planta de Vitelma, que es un sitio maravilloso, no solo por la función que en su momento cumplió, sino por todo lo que ustedes observan. La arquitectura es maravillosa y la infraestructura pues muy interesante para haber sido hecha en esos años 30, ¿cierto? Ya hoy en día este espacio es un espacio que en el futuro se va a convertir en el Museo del Agua, ¿cierto? Digamos, ya no está cumpliendo esa función de planta de tratamiento,
sino que se va a convertir en el Museo del Agua. Pero como vimos en el mapa anterior, se hace una planta de tratamiento por la vía al llano, ¿cierto? Cuando uno va subiendo hacia los llanos antes de llegar a los túneles, a mano derecha uno puede observar una construcción inmensamente grande que se hizo, que es la planta de tratamiento del Dorado, ¿cierto? Ojo que estoy diciendo planta de tratamiento de aguas potables, ¿no? Porque también podemos hablar de plantas de tratamientos de aguas residuales, que no es el tema de hoy, pero en este caso esta es una planta de tratamiento que se hace para suplir un poco en lo que estaba haciendo la planta de Vitelma, ¿cierto? Entonces ustedes observan acá, esto ya saliendo hacia los llanos, y es donde se hace ese proceso de potabilización del agua, especialmente para como la zona suroriental de la ciudad del abastecimiento de agua, ¿listo? Entonces digamos que ya durante el recorrido, pues bueno, es un sitio que es sencillamente maravilloso, espectacular. Dentro de hay una característica que me parece bien interesante y es lo que estamos viendo en esta imagen, que son esas portales, ¿no? Esas portadas que se encontraban muy seguramente muy de la época, ¿no? Acá está todavía, afortunadamente en este caso todavía sigue en pie y esto para mí es un patrimonio, ¿cierto? Por esa forma de construcción que se tenía para esa época de los años 30, ¿no? Entonces las personas que quieran ir allá van a encontrar espacios como este. Es un espacio antes de ingresar al embalse de la regadera, que es sencillamente maravilloso, aunque pues tiene algunos inconvenientes. Usted podemos ver acá hay unos cultivos que digamos que bueno, ha sido un poco toda esa zona de Usme, ¿cierto? Pues que ha sido afectada por los cultivos, por la potrerización para el ganado, para todos esos temas que de una u otra forma han afectado al sector, ¿cierto? Entonces, en este sitio, pues ya estamos en la parte baja del embalse, allá al fondo se puede apreciar el embalse, a mano derecha todos esos cerros que se ven hacia la espalda son toda la zona de Ciudad Bolívar, ¿cierto? Que corresponde a Ciudad Bolívar, porque para llegar uno allá puede llegar por Usme o puede llegar por el sector de Ciudad Bolívar, ¿no? Y que se convierte. Entonces acá, este es lo que hemos hablado de los famosos rebosaderos, ¿cierto? Acá hay una cosa bien interesante y es que este embalse que almacena toda esa cantidad de agua, los casi 4 millones de metros cúbicos, pues tiene esa función, digamos que cuando el embalse se llena completamente por los inviernos que se producen, entonces este es el sitio que es conocido como el rebosadero, ¿cierto? Y que tiene, es como una especie de cono, ¿cierto? Un cono que lleva, que tiene pues casi los 30 metros que les comenté que tiene de profundidad el embalse en ese sector, y que el agua simplemente rebosa, ¿cierto? Porque si el agua no rebosara, pues simplemente el agua atravesaría el muro de contención, ¿cierto? Y pues ahí sí sería complicado porque podría haber una tragedia en la parte baja, ¿cierto? Porque se desbordaría. Entonces, de hecho, este sitio donde se desborda el agua, baja a los 30 metros, ahí es donde se inicia justamente el río Tujuelo, ¿cierto? Y bien, otra cosa importante, el agua tiene que estar en constante movimiento, ¿cierto? Por eso es que hay compuertas que en algún momento se abren para que el agua se mueva bueno, para que tenga buen oxígeno. Se me trabó la palabra. ¿Listo? Entonces, este sitio para las personas que quieran es maravilloso desde el punto de vista ambiental, social e incluso hasta turístico, ¿cierto? Obviamente a estos sitios se debe ir con permisos de la empresa de producto alcantarillado, se debe ir con unos, digamos que como en el caso como lo hacemos nosotros, que lo hacemos con grupos no numerosos, nunca los grupos son numerosos, siempre van con guías profesionales, siempre vamos acompañados de los paramédicos, y obviamente también contamos con el apoyo de las personas del acueducto que pues gracias a ellos nosotros podemos visitar estos senderos, ¿cierto? Como en el caso del embalse de la regadera y todos los senderos que ya conocemos. Entonces, este sitio, como les digo, tiene la gran importancia, ¿no? Este es una de las quebradas, este es uno de los ríos que, digamos, que alimenta el embalse de la regadera, ¿cierto? Creo que este es el Curubital, el río Curubital que llega acá por este sector y que alimenta, junto con los otros dos ríos que ya habíamos hablado, que es el Mugroso y el río Chisaca. Entonces, digamos que dentro del punto de vista histórico, este sitio es muy importante
por para lo que sirvió en ese momento, ¿cierto? Que era abastecer de agua a esa ciudad de los años 30, que obviamente con el tiempo pues se requirió de hacer nuevas plantas y nuevos embalses para abastecer a esta ciudad que hoy en día ya son casi 10 millones de habitantes. Bueno, Jaime, como tú lo mencionabas, después de haberse construido pues el embalse La Regadera, se empiezan otro tipo de construcciones también para el abastecimiento pues de agua acá en la ciudad. Este conjunto está compuesto por todos estos sistemas ecosistémicos que se tienen, toda esta cobertura vegetal, este paisaje que no solamente pues nos brinda el abastecimiento de agua, sino también muchos servicios en cuanto a los servicios ecosistémicos, pero también servicios sociales y servicios culturales. Este embalse de Chisacá es una obra de ingeniería hidráulica realizada más o menos entre los años de 1949 y 1951, con el fin de ensanchar, ¿sí? Como darle un poco más de espacio al acueducto, más bien que se tenía en la ciudad, y corregir los colapsos de la obra que habían tenido pues realmente una fuerte temporada de sequía que se produjo más o menos a finales de los años 1933 a 1935. Más o menos a principios del siglo XX, la intervención pues del río Tunjuelo, que atraviesa hoy las localidades como Sumapaz, Usme, Ciudad Bolívar, Tunjuelito, Kennedy y Bosa, pues representa la solución a los constantes problemas que se tenían de sequía y de abastecimiento de agua pues en nuestra ciudad. Por esta razón es que se considera necesaria la construcción de un sistema de abastecimiento que partiera pues desde la cuenca alta del río Tunjuelo, eso quiere decir desde el sistema de abastecimiento ya como tal del páramo de Sumapaz. Las obras de este nuevo acueducto se inician más o menos entre los años de 1933 a 1934 con la construcción de planta de tratamiento de Vitelma y pues que esta planta de tratamiento queda en la localidad de San Cristóbal y con la construcción del embalse La Regadera y pues allí es donde confluyen varios ríos que hace pues que también se tenga el abastecimiento del agua. A pesar de que estas obras permitieron la ampliación pues del servicio de agua en la ciudad de Bogotá, la década de los 40 fue un periodo muy seco, caracterizado por las fuertes temporadas de calor que afectaron el curso pues de este nuevo acueducto que se construye. Bajo esta problemática, pues las entidades encargadas empezaron con un estudio para que se evaluara realmente pues el funcionamiento de este sistema, ¿sí? Ya más adelante, pues es que mediante el decreto, un decreto que se da en el año de 1945, pues ya se compran los terrenos aledaños a lo que se conoce como la Hacienda Lato para la construcción de la nueva obra, pues que generaría un poco más el abastecimiento de agua y que llevaría el nombre del embalse de Chisacá. Esta intervención que se realizó al río Tunjuelo tenía como objetivo aumentar la capacidad de agua a 1 millón de metros cúbicos con relación a lo que mencionaba Jaime de lo de La Regadera, que tiene un poco menos de capacidad que en los otros embalses, para lo que fue necesario el uso de 84 hectáreas de tierra, pues de esta Hacienda Lato para que se tuviera pues realmente todo lo que se necesitaba para aquel momento. Para la ejecución de este embalse, pues realmente se utilizó un presupuesto de 9 millones de pesos, ¿sí? Y que a finales del año de 1946 solo la mitad habían podido ser adjudicados pues realmente para este proyecto que se quería hacer pues allí en toda la parte de la construcción del embalse de Chisacá. Entonces, como les mencionábamos, pues estas infraestructuras no solamente son para el abastecimiento de agua, sino también hacen una parte o un elemento muy importante en la historia ambiental, ¿sí? Y en todo lo que tiene que ver con el abastecimiento
abastecimiento de agua y pues con todo el sistema que mantiene la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá, pues para que el agua pueda llegar totalmente limpia y potable pues a nuestros hogares. Entonces no solamente se requiere del esfuerzo de estas entidades públicas, sino también el esfuerzo de todos los ciudadanos en la ciudad, pues para que nosotros tengamos el mejor abastecimiento de agua, pero también la mejor calidad de agua potable, pues para que nosotros podamos consumirla. Por eso es que es tan importante pues el cuidado de todas las partes altas de las zonas de páramo y todas esas funciones ecosistémicas que nos pueden brindar de una u otra manera estos territorios. Entonces vamos a dar los últimos saludos. Un saludo muy especial para Guillermo Guerrero, que nos saluda desde Boulevard Niza, Darío Ladino, que se conecta desde la localidad de Santa Fe, Marta Cecilia Costa desde la localidad de Ciudad Bolívar, un saludo muy especial para Evelio Guillén, que nos saluda desde Paraguay, uy, qué chévere que se conecten desde otros lugares, Rosa Castillo Gil, que se conecta desde Georgia, Estados Unidos, uy, hoy se han conectado personas desde otros lugares, y qué bonito que vayan como haciendo esa, como que vayan observando más bien y vayan como teniendo esa estructuración y vayan reconociendo pues los diferentes territorios que tenemos en la ciudad de Bogotá. Entonces vamos a dar respuesta a la trivia. Recordemos que la trivia era que durante la inauguración del complejo acuático estuvo este reconocido nadador, Michael Phelps, Mark Pitts y Alexander Pope. Entonces, la respuesta, Michael Phelps, el 25% de las personas contestaron que era él, el 50% Mark Spitz y el 25% Alexander Popov. Entonces, la respuesta correcta sería Mark Spitz. Entonces, por favor, recuerden nuestros recorridos virtuales que tenemos pues los días viernes a las 9 de la mañana y los días domingos a las 11 de la mañana. Listo, Carolina. Yo creo que para terminar rápidamente, para las personas que de pronto vienen por primera vez hoy, vamos a mostrarles rápidamente cómo llegar a este sitio, ¿cierto? Que realmente es muy importante. Entonces, es muy sencillo, lo vamos a hacer muy, muy sencillo. Y es primero tomar un Transmilenio hacia el portal de Usme o cualquier buseta que los lleve a Usme, ¿no? También nos sirve. Digamos que allá en el portal sale un alimentador que es el 310 que dice Usme Centro. Y ahí nos bajamos en el parque principal de Usme Pueblo, donde vamos a encontrar acá justamente el punto de encuentro que normalmente nosotros hacemos, ¿no? Digamos, cuando vamos con los colegios, por ejemplo, ese es el punto de encuentro donde nos encontramos y donde nos recogen, ¿no? Entonces acá en esta esquina del parque principal de Usme. Ahí, si ustedes van, bueno, si van con transporte, pues no hay ningún problema, pero de lo contrario, ahí ustedes pueden preguntar y hay unas camionetas que lo pueden llevar hasta la entrada al embalse de la regadera, ¿listo? Que no se están cobrando como 4.000 pesos aproximadamente. Entonces, esa es la forma muy sencilla y muy práctica de llegar al embalse de la regadera, ¿listo? Entonces, esperamos que este recorrido haya sido del agrado de ustedes, que digamos que tengamos un poquito ya, digamos como ese mapa mental de la historia, no solo del agua, sino de los embalses y las represas que hay en este sector. ¿Listo? Entonces, nada, de mi parte y en nombre de la Alcaldía Mayor de Bogotá, del Instituto Distrital de Recreación y Deportes, pues les damos las gracias por habernos acompañado el día de hoy y agradecerle a mis compañeros, a David, que estuvieron pendientes en el chat. Pues obviamente a Diana, muchas gracias, y a Carolina, muchas gracias Carolina por compartir estos recorridos. Muchas gracias a todos, feliz tarde, feliz almuerzo. Vale, con muchísimo gusto. Entonces, muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron el día de hoy. Recuerden que estos son espacios totalmente gratuitos que ofrece el Instituto Distrital de Recreación y Deporte para que ustedes pues tengan como los reconocimientos de los diferentes espacios que nos brinda la ciudad de Bogotá y que está para que nosotros pues vayamos a visitarlos. En este momento pues lo hacemos de forma virtual, pero ya tendremos la oportunidad de hacerlo de forma presencial. Entonces, muchísimas gracias, que tengan una bonita tarde. Gracias, Diana, y pues ya nos veremos en una próxima oportunidad.
El próximo domingo, Muchísimas gracias, feliz día. próximo viernes, no tengo en mente cuál recorrido será, pero los esperamos el viernes 9 de la mañana.